Ahora te pongo como anfitrión. Ya, ya está como anfitrión, ¿no? Sí, a ver, Ya. espérese. Ah, ya, sí. Sigue grabando, ¿correcto? Sí. Ya, me voy a salir y le avisa a Milarito si es que sigue grabando para que me avise para que ya normal. Cuando haga un Ya, break, ok. me avisa para crear otra reunión más. Ah, ya, ok, gracias. Me voy a salir, ¿ah? Vale, vale. Ya, ya, ya. Ya se salió, sigue grabando, está grabando. Ya, pásenle la voz a las niñas. Sí, mándalo, por favor, entren a este enlace. Entren ya, que entren, porque ya son 9:02. Dejen de chambear y entren. Se sigue grabando. Mi esposo también así, trabaja con otro profesor, le deja y sí, normal, grabo. Urgente, dile. SOS. Mi esposo no es curioso. Sí, graba, dile. Sí, mi amor, hoy día te doy tu premio. Te voy a cocinar algo bien rico. Mal pensadas son ustedes, ¿no? Al hombre se le conquista con el estómago. Tu esposo es cantante. ¿Así? A Miriam canta con su esposo bien bonito. Ella es mi alumna, ella lo tengo desde el año 2018, creo. Ella ya sacó su título de auxiliar técnico. La vez pasada me llama, ¿qué módulo me falta para sacar mi título de técnico? Ay, admitir. Olguita ya está. Olguita. ¿Encontraste, mi amor? Sí. Tómate tu pastillita. ¿Sí? Sí. Vale. Patica, agárrate un ratito, pues. Si no puedo estar acá. Voy a ir de Dalí. Mi esposo no quiere ir al matiné. Dice, me va. Sí, mi sobrina de mi hermano, su primer añito de sueño. Yo tengo que ir, no importa que me saquen a haré el ridículo. A ver, ahí sigue, ¿no? No, están entrando. Y a ver. No vaya. Chicas, ay, creo que me sale. Ya, ahí creo. Sí. Parece que se abierta un poco. Ya, ahí creo. Ahí parece. No lo sé. Da miedo, porque está bien flojo ya. Sí, ¿no? Sí, parece que está abierto más. Profesora, para que tenga más apoyo acá en la parte de atrás. A ver. Ahí. Ya, ahí creo. Ya, pero voy a anclarme, ¿ya?
Ya está. Chicas, fíjense, ¿se ve? Chicas internacionales, ¿se ve? Olguita. Sí, Miss, se le ve. Buenos días, Miss. Se le está Buenos viendo. días. Ya, entonces. Ah, yo sí. Por hoy día estoy en el extranjero, Miss. Vamos a empezar, ¿ya? Espérate. Deme. Ay, ese día no me ha dejado, creo, porque cuando fui con Stephanie, ese día me dijeron que ya le había dado, ¿no? Pídele a la secretaria, me dijo, ya le di, me dijo la señora Margarita. Stephanie, por ejemplo, ella sí ha pagado directo, ¿no? Stephanie le ha dado su recibo. Ya hasta ahora sí. Ay, qué espeso eres, Mel. Ya, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Para tratar el polo manga ranga utilizaremos el mismo proceso que el polo básico, pero observar que algunas medidas cambiarán por ser el polo manga ranga es una prenda que se confecciona suelta, ¿ya? Revisar cuadro de tallas para el desarrollo de las operaciones. Acá hay una cosita que les quiero decir. La manga ranga en sí es una prenda suelta, pero también ustedes pueden agarrar como base el polo básico, ¿ya? Pueden agarrar como base el polo básico. Por ejemplo, si yo no lo quiero tan holgada, lo quiero un poquito más entallado, entonces agarro mi básico, ¿no? De mi polo y de ahí hago las modificaciones que van a realizar. Pero de acá lo están haciendo más ancho. Por ejemplo, en el parte del tórax, este tiene 27, ¿no es cierto? Si lo multiplicamos, si le disminuimos a ese 27 1 centímetro, entonces se va a quedar en cuánto, en 20, en 26. Y ese 26 lo multiplico por 4, ¿cuánto me va a dar? 104. Ya, de cuánto no le gusta. Hasta 103 por ahí, por el encogimiento, que un poquito va a encoger, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta manga rangla que está acá, este polo que vamos a hacer, manga rangla, tiene 31. Entonces, quiere decir que si le disminuyo 1, queda en 30, ¿no es cierto? Y si este 30 lo multiplico por 4, va a quedar en cuánto, en 120. Entonces, ancho. Por ejemplo, para una casaca estaría bien, ¿ya? Pero para un polo, si ustedes lo quieren, porque hay polos manga rangla, un poquito así, o sea, como si fuera polo, pero solamente que la manga va a variar, entonces pueden hacerlo con el polo básico, ¿sí? O sea, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el que dice acá, ¿ya? Y de ahí, pero ya les estoy diciendo que lo pueden hacer también con su polo básico, ¿ya? Entonces, dice, trazar una línea vertical. No te preocupes. Voy a hacerlo para este lado porque la manga rangla va a venir así, ¿ya? Entonces, lo voy a poner acá. Voy a trazar un ángulo recto, ¿ya? Y lo voy a poner en el vértice, la letra A, ¿ya? Ahora, dice que voy a, dice de A a B, profundidad de escote, igualito que un polo, ¿cuánto es? 1.5. En este caso, en el polo básico, ¿cuánto le hemos puesto? 2. En este caso, le vamos a poner 1.5. Y eso va a ser el punto B, que vendría a ser el escote de la espalda, ¿ya? De H, profundidad de escote delantero, 9.2, ese es una variable.
9.2. ¿Ya? Este sería C, que vendría a ser el ajuste de la espalda. Voy a mover un poquito más acá para que vean, ¿ya? Ahí está. ¿Ah? De A a B, 1.5. De A a C, 9.2. ¿Ya? 9.2. De A a D, profundidad de tiza 30 centímetros. Ya, a mitad de tórax, 30 centímetros. Ya, 30. Ya tiene dedo. Y ahorita les voy a hacer, en caso que fuera del polo, cómo lo haría, ¿ya? Ahora vamos a medir de A a E, largo de polo, más 2 centímetros de encogimiento, más 2 centímetros de base, más 1 de costura, sería 83. Este largo puede variar. 83. 83. De A. Ahora lo siguiente que viene es escuadrar. Escuadro D, escuadro E, escuadro E, escuadro C y escuadro B. Ya, escuadro B. Ahí está. ¿Ya? Entonces es cuadrado A, perdón, es cuadrado A, es cuadrado B, es cuadrado C, D y E. ¿Ya? Observación dice, para esta, dice la línea A vendría a ser cuello y hombro. La línea B, escote, espalda, línea C, escote delantero, línea D, línea de sisa, línea E, largo total. ¿Ya? Observación dice, para esta operación trazar delantero de polo manga rangla no aplicaremos el punto 1.2 profundidad de escote espaldas. ¿Ya? Entonces nos vamos segundo paso, trazar escote delantero. De A a A1, ancho de escote que vendría a ser 8 puntos. ¿Ya? Ahora dice, de A1 es cuadrar A1 hacia abajo hasta intersección con los puntos B1 y C1. Cuadrar. Ahí, y este sería B1 y C. Ahora dice, unir con regla francesa A1 y C teniendo como punto de apoyo 1 centímetro antes del punto C. Ya, o sea, quiere decir que 1 centímetro antes de este punto C va a quedar en 0. ¿Ya? En 0 va a quedar. Entonces yo lo voy a poner esto. ¿Ya? No me estoy pasando. ¿Ya? Ahora dice, observación. Es muy importante ejercitar el uso de las reglas para lograr trazos perfectos. Recuerde que los patrones son herramientas muy importantes para un buen confeccionista. ¿Ya? Tercer paso, trazar ancho de espalda y línea de hombro. De A a F, mitad de tórax más 1, que es en total 31. Si no me equivoco. Sí. Ahora dice escuadrar F, marcamos los puntos D1 y B. Escuadro F hacia abajo. ¿Ya? Escuadro, y acá va a ser D1
Y acá va a ser E1. ¿Sí? Sí. Ve, claro, por eso les decía. Pero lo pueden hacer también con el molde básico del trazo del polo básico. ¿Ya? Este es más ancho. Recomendaciones, dice. Recuerde que la línea F debe mantenerse paralela a la línea de aplomo principal ABCDE, ¿ya? De F hacia abajo G, inclinación de hombro que es 3 centímetros. Ahora unimos A1 con G. Ahora, dice, nota, esta línea es la línea de hombro que se proyectará hasta formar el hombro, el brazo. Trazar manga larga, ¿ya? Prolongar la línea A1 y G hacia la izquierda. Voy a prolongarlo y lo voy a llevar. Prolongado. A1 con G. Le da abajo. Medir de G a H, medida de manga larga más 2 centímetros de encogimiento, que es 66 centímetros. 66, ¿ya? Sí, mide a uno, ¿no? Pues no, de G. De G. ¿Un poco de Quaker? ¿Ya? ¿Quaker deseas? 66. Mi leche nomás. Ahora, de H a ahí, 2 centímetros de basta. Escuadrar, dice, y hacia abajo I1, medida de puño, más 1 centímetro para costura, 16 centímetros. Miren, voy a unir a uno con G, a uno con G, prolongo la línea, y sobre esta línea voy a medir 66 centímetros, ya está con basta con todo. Sería del punto H al punto I voy a medir 1 centímetro, que es para basta, y sobre la línea I voy a escuadrar, pongo mi escuadra apoyado en mi línea, y voy a escuadrar 16 centímetros. Gracias, gitanos. 16 centímetros. Y va a ser I1. ¿Ya? ¡Emily, Joaquín, a tomar desayuno! Ya, 66, las espero. Wendy. Ya, ahí las espero, ¿ya? Entonces estamos 16 centímetros. ¿Ya? 5, unir regla recta I1 y D1. ¿Ya? Uno, D1 con D1, ¿ya? Con I1, lo 1, recto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, de aquí a I1 voy a medir 16 centímetros, ¿ya? Y de aquí eso va a ser I1. De este I1 voy a unirlo con D1. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Ya está. ¿Sí?
Trazar desnivel de la manga. Esto es fácil. Van a agarrar el H, cuadras. Vas a escuadrar el H, ¿sí? Y lo que vas a hacer es doblar, ¿no es cierto? En tu esto, y va a salir como un cacho. Por eso les digo que ya es fácil, porque ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que este lado de acá les va a salir un cachito. 2, acuérdense que es 2. Esto tiene que ser la base. ¿Ya? De J1 te vendría a ser otros 2 centímetros. O sea, lo doblo. O si no, para que saquen la referencia, miden 2 centímetros. Ya, miden 2 centímetros. Lo que mide, lo van a trasladar de acá a acá. ¿Me entendieron? Doblando. Trazar sisa regla y suavizar ángulo de sisa. De B a B1, ¿qué vamos a hacer? Entre 2, ¿ya? De B a B1, la mitad, ¿ya? No se le pega, no se le pega. No se le pega, Max. Ya. Ya está. Entonces voy a sacar la mitad y ese punto va a ser el punto K. K de kilo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya. Ahora dice que voy a unir regla recta K con D1. K con D1. ¿Ya? Ahí está. Ya está. En la intersección, dice, en la intersección de la línea con el escote delantero marcaremos M. O sea, en esta intersección vamos a marcar la letra M. ¿Ya? A ver, vuelvo a repetir. Saco la mitad de B a B1, saco la mitad, que eso va a ser el punto K. Y este punto K lo voy a unir con el punto D1. ¿Ya? Cuando esta línea, cuando pasa por la intersección del escote delantero, dice que le voy a llamar punto M. ¿Ya? Esta partecita de acá le voy a prolongar un poquito, ¿ya? Una visquita más. Un poquitito nada. ¿Ya? Ahora dice, de D1 hacia la izquierda, punto X, 2.5. ¿Ya? Lo que voy a hacer, esto no puede quedar en vértice, ¿no es cierto? Tenemos que suavizar. Entonces, lo que vamos a medir es, para este lado, 2.5 y para abajo, 2.5. Y eso van a ser los puntos X y X1. ¿Sí? ¿Ok? Ahora viene unir con regla francesa X y X1, ¿ya? Así de esta manera. Vamos a suavizarlo. Así. ¿Ok? Esto ya lo puedo. Prolongar línea M a D1 hacia abajo, marcar D2. A ver, vamos a ver cuál es esto. Ah, ya. Esta línea, la intersección, ¿ya? Esta intersección se van a llamar. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, la manga rangla, esto todo viene a ser la manga, ¿no es cierto? Sí, esto vendría a ser el cuerpo.
Ustedes tienen que tomar en cuenta que una manga rangla, un polo manga rangla no puede valer igual que un polo básico, o sea, manga corta o manga larga, pero el normal que sale del hombro, ¿no es cierto? No puede valer. ¿Por qué? Porque esta manga se va a desperdiciar más tela, ¿ya? Así que ustedes no, les digo porque tengo una alumnita que cotizó y cotizó mal. Y en vez de generarle ganancias, le vino pérdida, ¿ya? Entonces lo recalco, que un polo básico no puede costar igual que un polo manga rangla, porque se desperdicia, ¿ya? Manga rangla también se trabaja bastante cuando se trabaja polos deportivos, ¿ya? Se trabaja bastante, ¿sí? Ahora, no solamente hay la manga, esta es la manga básica, rangla básica. Quiere decir que es recto. Pero hay modificaciones de esta manga. ¿Por qué? Porque hay una manga que viene ovalada y otra manga que viene con diseño. Yo lo voy a realizar con plumones de diferente color. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, quiero un polo manga rangla ovalado, no quiero el recto. Lo que voy a hacer es de la espalda, voy a trabajar primero con espalda, y ahí trabajo con el delantero, saco la mitad, ¿ya? De K y de 1 saco la mitad, y lo que voy a hacer es vamos a ponerle punto I. De este punto I yo le puedo subir, ¿ya? Hasta 7 centímetros. Quiere decir, si yo lo quiero un ovalado suave, le voy a subir unos 3 centímetros. Si le quiero un ovalado intermedio, sí. Y si le quiero uno más profundo, ¿ya? De repente le daré 7 centímetros, ¿ya? Entonces, alguien puede buscar en su celular, si tiene internet, manga rangla curvas para que más o menos se den cuenta cómo es. No puedo demostrar. Sí. Acuérdense que este lado de acá tiene que pegarse. ¿Ya? Peladores, ¿no? Claro. ¿Ya? Polo manga rangla ovalada. Claro, se pega. Allá, miren, acá por ejemplo. Busco la situación. Igual lo completo. No, ahora lo vamos a completar. Sí, pero lo que pasa es que ahorita va a salir después se va a salir un cacho que es la espalda y después de la tela y acá, mira, acá está bien, por ejemplo. Acá estoy un poquito. La manga. Acá, mira, ¿ves? Ahí la manga. La manga delantero que va a ser un poco bajadita y estas van a ser separadas. Unir esta parte de acá y por ejemplo, acá hay un puedes mandarme esta foto a ahorita lo mando. Ya, captura el nombre. Qué guapo. A ustedes nomás tienen derecho. Ya de las pichanitas ya fueron, ya, pero ya sabe, profesora, no se deja salir de pichanga de sus cosas. Mi esposo corre, luego a pichar y está prohibido y todo. También. Esta es la curva, ¿no ves? Sí. Bien. No es una señora que había estudiado.
Me hizo un comentario sobre esta manga. Dice que el corte no llega ahí a la esquina, sino un poquito más abajo. Lo que pasa es de que cuando lo separas, queda como un ovaladito. Ahí hay que acabarle. Este jueguito no ve. Por favor, lo que la foto que manda. Ya. Entonces, ahí su compañera le va a mandar el WhatsApp la foto que ha capturado, ¿ya? Y, por ejemplo, el primero, a ver, Patica, ¿le enviaste? Ya, acá está enviando, te enviando. Tengo una consulta. Dime, Mel. No, dime a Mel. La manga ranga ayuda en algo a formar el cuerpo. O a disimular el manga. O simplemente es una pérdida. No, no es que te ayude a disimular, pero sí a veces te estiliza. Por ejemplo, como que a tener un poquito más de gas, por eso se utiliza más para varones. Que se le ve más pecho, más hombro. Exacto, más se utiliza para varones que para mujeres. Pero, por ejemplo, las mujeres también, va a depender, por ejemplo, ahí les mandó, ¿no? Les mandó a su WhatsApp, ¿les llegó? Ya. A ver, ahí, punto número 1, por ejemplo, esa manga ranga está hecho con un polo básico o con un polo holgado. Pero miren, pues, tú no estás mirando tu celular. Por ejemplo, el que está con el joven. Primero. Claro, ya, entonces por eso les digo, lo pueden hacer con este molde, o también lo pueden hacer con el molde básico. Ya, ahora, si hablamos del primer modelo, donde está, por ejemplo, el jovencito, crespito, ¿qué modelo de manga ranga será? Curva, sí, es curva. Es curva, ¿ya? Y si hablamos, a ver, pasa un poquito más bien. El que está el plomo con el acero, con el acero. El recto, bien. Es el rojo, hay un rojo. Ese. Claro, ahí por ejemplo es un poquito balado. ¿Se dan cuenta? Es un poquito balado. Por eso les digo, ¿vale? Hay modelos que es más cavado. Entonces por eso les digo, le pueden dar desde 3 centímetros hasta 7 centímetros. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, le puedo dar acá 5 centímetros. Ya, le voy a dar 5 centímetros. Y va a haber dos líneas ahí, una del delantero y la otra de la espalda. Tienes que sacar, acuérdense que ahí hay 2 moldes, ¿no es cierto? Un molde delantero y un molde de la espalda. Entonces, el delantero lo voy a sacar la mitad de N y de 1. Y la espalda lo voy a sacar de K con D. 1. Acá hay 2 moldes, ¿no es cierto? Hay un molde delantero, ¿sí? Y hay un molde de la espalda, ¿cierto? Ya. Entonces yo les dije saquen la mitad, entonces tienen que sacar 2 mitades.
¿Cuáles son esas dos mitades? Voy a sacar la mitad de K con D1, sería una mitad. Wendy. Ay, uno la conoce. Ya. D1 es esa extensión. Esta de acá, D1 es acá el vértice. Ahí es el vértice. Ya, entonces vamos a sacar el primer, en la espalda vamos a sacar K y D1 vamos a sacar la mitad. ¿Sí? Y para el delantero vamos a sacar la mitad de M, ¿con cuál? Con D. Acuérdense. Entonces, de ahí saco la mitad y va a ser el punto I, ¿no es cierto? Y del punto I hacia arriba voy a dar ¿cuánto? 5 centímetros. Te voy a echar. Ay, qué preocupado. Mala fama de doble. Ya. Ahora vamos a hacer acá en el ¿sí? Entonces la manga vendría a ser, ¿qué vendría a ser la manga? Todo esto, ¿no es cierto? ¿Y por dónde voy a cortar? ¿Por la línea verde, negra o por la línea roja? Sí, de 3 a 7 centímetros esta partecita de ¿ya? Ahora, ven ahí en el WhatsApp, hay uno que está como ovalado, como un gusanito, lo que es el negro, que el chico que está un fresquito. ¿Sí? Ya. Ahí ya no van a dividirlo en 2, sino lo van a dividir en 4. Como la sisa de la manga. Claro, como la sisa de la manga, con la cabeza de la manga. Ya, entonces voy a sacar ahí punto I, la mitad y la mitad. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer con verde. Ahorita voy a volver a explicar, ¿ya? Pero atentos. Entonces acá también le pueden dar, acá le van a poner de 3 a 5 centímetros. Ya, puede ser acá 3 y acá le doy 3. ¿Ya? Mira, uno abajo y el otro arriba. Entonces esto lo voy a hacer así. ¿Me entendieron? ¿Sí? Claro, pero este es con diseño. ¿Ya? Esta es la manga rangla con diseño. Y se puede ver, normalmente la manga rangla lo combinan de color. Sí. Mayormente, porque ahí se ve mejor, bueno, se aprecia mejor esta manga. ¿Ya? Claro, para que resalte más. Entonces, una sería por el rojo, que es el acero con el blanco, ahí que les he mandado, y el otro es el negro con blanco, donde hay un chico que está con fresquito arriba, es este modelo. Ya, acá 3, dime, Mel. Quiero ponerle una franja. ¿A qué te refieres? ¿Dónde vaya la franja? Donde cruza abajo de ¿Acá? abajo o ¿Acá? No, en la manga rama. A la unión de la manga. ¿Acá? En la unión. ¿Acá? En la unión de la manga. Claro, o sea, si quiero ponerle una franja acá. Quiero ponerle una franja acá. O sea, la franja debe ir de acá hacia abajo o compartido. Yo les recomendaría cuando es la franja acá, mejor es compartido. Compartido, que le den compartido. ¿Ya? Pero mayormente es este modelo recto, este modelo ovalado o el tercero que es. ¿Ya? Acuérdense, ya les vuelvo a repetir, esto les va a quedar un poquito ancho. ¿Ya? Pero lo pueden hacer. También les he mandado lo que es polo, no sé si les llegué a mandar polo entallado de varón, les llegué a mandar. Entallado no. Ya, este polo entallado de varón es con una tela full licra. Les gusta más a los chicos que utilizan bien pegadito. Ah. Ya. No son como
Ya, a ver. No, pues, si estoy haciendo el delantero, debe llegar a M. El delantero a M y la espalda debe llegar acá. ¿Ya? Claro. Ya, la mitad, y acá 3 para abajo, la mitad 3 para arriba. Claro, de 3 así. Quiero más profundo. 0,3 es el mínimo. ¿Quieren un poquito más suave? 2. De repente le pongo ligerito, también puedo dar. ¿Ya? Entonces ahí está el perdón. De acá para acá 3. De acá a acá la mitad. De acá a acá 5. Pero es de 3 a 7. O sea, puedo darle más profundo o lo puedo dar. Va a depender del modelo que tú quieras. Porque hay algunas camisetas deportivas, especialmente deportivas de los equipos, por ejemplo, de la Alianza, de la U, son bien profundos. Esto es así, como unos 7 centímetros más o menos, bien profundo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver bien, porque ahí, por ejemplo, no les va a decir meter 3 centímetros por 5. Si no, le va a venir el modelo y ustedes tienen que analizar y ver qué medida pues, es lo que le pueden dar. 3, 5, 4, 7, etc. ¿Ya? Y como les decía, para varones también hay en polos licrados, claro, no como la mujer bien entallado, pero es un poquito más entallado. ¿Ya? Ustedes también pueden hacerlo el mismo procedimiento. ¿Sí? El mismo procedimiento. Lo único sí que en este lado de acá, ya sea cualquier polito que vayan a hacer manga rangla, por ejemplo, si van a hacer del polo básico, ya, o del licrado que les voy a mandar, lo único que les recomiendo es que de la sisa, escúchenme bien por favor, de la sisa lo bajen 1 centímetro. Claro, de la línea de la sisa le bajan 1 centímetro. Ya, 1 centímetro. Con polo básico o con el licrado que les voy a mandar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la manga rangla no puede estar ajustada. Hay que darle un poquito de holgura. Y le estamos dando 1 centímetro de holgura. ¿Ya? Porque acuérdense que acá la sisa, ¿cómo van a bajar? A ver, supongamos que este es mi polo, ¿no? El tuyo, Gaby, préstame el tuyo que está más grande. Tu básico. Para que llegues a media. Por ejemplo, yo tengo este es mi polo básico, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo mi polo básico, entonces voy a mi polo básico, voy a cargar. Ya, ahí está. Y lo que voy a hacer de esta línea de acá, de mi línea de sisa que les dije de cuánto le van a dar de altura, 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces lo que hago es bajarme 1 centímetro. Lo voy a hacer con rojo, ¿ya? Lo voy a bajar 1 centímetro. ¿Sí? Ahí le bajo 1 centímetro. ¿Qué voy a hacer? Hago el mismo procedimiento, ¿no es cierto? En este lado de acá, le van a subir ustedes 0.5. Esas dos nada más, ¿ya? O sea, quiere decir que le puse punto F, ¿no es cierto? De punto F van a subir medio centímetro y lo van a unir con A1 y le voy a dar 30. ¿Sí? Y de acá voy a medir, ¿qué voy a medir? El largo de manga. Muy bien, el largo de manga. Mido el corta, sea corto, sea largo. Y después mido el puño, y después esto lo voy a unir con el centímetro que baja. ¿Sí? Ahora,
También acá en la manga es una recomendación que les doy por experiencia, es que no necesariamente, por ejemplo, en damas, lo hagan recto. En litrado tampoco lo hagan recto. Entonces, por ejemplo, cuando es un poquito entallado, lo que yo puedo hacer es hacerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto no me quede suelto. Y después de acá ya lo suave. ¿Qué voy a hacer acá? No voy a suavizar. Claro, lo pueden dar 2, 2,5, pero sobre la línea curva ya. Igualmente acá. Y en este lado igualmente sacan la mitad, ¿no es cierto? Y lo van a unir con el centímetro que han. Así. ¿Sí? Y de ahí, si quieren hacerlo curva, le sacan la mitad y le dan curva, así como igualito como ¿ya? Eso es cuando van a hacer de un molde entallado o del polo básico, ¿ya? Porque no puede quedar esto bien apretado, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya? Mel se está ganando el cielo, que el cielo apanado. De la sisa hacia abajo 1 centímetro, ¿sí? Y de la parte del hombro hacia arriba 0,5. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ampliando un poquito, ¿ya? Estamos ampliando un poco la parte de nada más. Eso es para los polos, como les digo, el polo básico o polo licrado, que ahora les voy a mandar, ¿ya? De hombre. Hay, como les dije, también hay polo licrados de varones, ¿ya? Y el de acá, imagínense que acá en mi cuarto tiene 30 centímetros. Eso ya está abierto. ¿Sí? ¿Sí? Yo les recomendaría que esto más lo utilicen para casacas. Etcétera. ¿Ya? Si van a utilizar para casaca, lo tengo que disminuir 2 de basta y 6 centímetros, ¿no? O 5 centímetros. Eso es lo que le decía, o sea, la casaca es más grande y cuando hago polo, Claro. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la casaca que tiene... Tiene... A ver, vamos a analizar. Vamos a ver. Esta casaca no viene para ser pedido. ¿No es cierto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? A ver, miren bien esta casaquita. Es molde básico, manga rangla o hombro caído. Manga rangla. A ver, miren bien. Hombro caído.
¿Qué trasto es? La mayoría dice hombro caído. Muy bien, hombro caído. Porque no, miren, ve, el hombro es bien ancho. Entonces, ustedes tienen que analizar. ¿Ya? Entonces, esto sería hombro caído. Número 1. Ahora, ¿dónde lleva el corte? En el canal. Yo lo que haría es medir de acá a acá cuánto tiene. Si es 8, yo le calculo 10. A ver si tiene 10. 10 centímetros. Ahora, me dice, Erika me dice, pero esto tiene que conseguir, claro, yo le tengo que dar la manga, le tengo que bajar la cantidad que está acá para que me coincida y hacerlo ahí un corte. Estos cortes, aunque ustedes no lo crean, ¿qué van a hacer? Van a hacer que mi tela tenga más capacidad de rendimiento. Aunque ustedes no lo crean. Porque si yo esto lo haría en una sola manga, o sea, en una sola pieza, de repente no me alcanzaría al costado. En cambio, si tiene un corte, que me va a permitir de que de repente una pieza lo puede poner en un lado y la otra pieza me va a alcanzar más piezas. ¿Me entienden? Se aprovecha mayor la. Acá también. Pero acá no es recto, ¿ah? Apenitas. El canezo, no es recto. Apenas. ¿Sí? Otra cosa. En la parte de atrás también lleva como la casaca allí. Corte. Claro que este ya no está conmigo. Solamente tiene pespunte. Ya, yo le calculo 16 de pespunte. ¿Okay? Ahora, en la parte de adelante, acá sí no va a coincidir con nada, ¿no es cierto? Solamente es un corte. Yo le puedo dar unos 11 centímetros más o menos de cálculo de acá hasta acá. ¿Ya? No, es un poquito más, está para abajo comparativo. ¿Ya? Pero de repente quisieron darle la mitad. ¿Ya? De repente. Ahora, en la parte del cuello, ya, en la parte del cuello, esto también a veces suelen fallar bastante. Acá se nota penita, pero no se nota. Esto les tiene que quedar parejo. Ahí uno se da cuenta también el acabado. Y acá está ligeramente, sí está un poquito más que esto. ¿Sí? Otro. Cuando yo abra la casaca no debe quedar gusanito. Y mira cómo está la casaca. Así. Esto no es un buen acabado. Esto debe quedar ahí recto. ¿Por qué? Porque la máquina estira un poco. Y lo que tú tienes que hacer es entregar la tela. Entregar quiere decir darle un poquito más. Entonces, cuando la máquina agarre la tela, ya no lo va a estirar, sino lo que tú le diste un poquito más, o sea, lo arrugaste un poquito más, lo va a jalar. Y ya no lo va a estirar. Esto sucede bastante. Mira, ven, queda feo. Se aprecia feo. Y esto también tiene que ver con el acabado. Lo primero que tú cuando vas a comprar, si quieres comprar algo de calidad y que tú digas, no te va a doler pagar precio, es que tenga a lo más mínimo, sea de buena calidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá les hablaba de la vuelta, ¿se recuerdan? Ya, por ejemplo, la vuelta normalmente va así recto nada más. ¿Ya? Va recto nada más. Unos 6 centímetros más o menos le calcularía ahí. ¿Ya? Hay otros, como dijo Mel, chanchitos ya no llevan vuelta. Ya no llevan vuelta. Pero esta vuelta debe estar cortada al hilo. Ahí está cortado al hilo. Está bien. Pero ¿cuál? No, es que la máquina va a jalar la tela. Va a jalar. Pero ustedes, eso ya depende del maquinista. No depende tanto de la máquina. Eso depende de la habilidad del maquinista. ¿Ya? En la habilidad del maquinista.
Ya, después lo demás está bien. Profesora, quería opinar, ¿por qué no se llega del rico hasta el extremo? Ah, ya. Acá su compañera es muy buena pregunta. Dice, ¿por qué este río no puede llegar al extremo? Porque esto se hundiría. No va a quedar así recto. Porque esto también se da un porcentaje, no se da, miren, está arrugado un poquito, ¿no es cierto? Esto sí debe quedar un poquito arrugado. ¿Por qué? Porque esto se ha dado porcentaje, no se ha dado el mismo tamaño que acá. ¿Sí? Entonces esto sí va a quedar un poquito arrugado. Entonces acá se le da un cajón, un cajoncito, ¿ya? ¿Por qué? Le dice su compañera, ¿por qué me dice el río no puede ir hasta acá? Porque el río, hacer porcentaje, esto se va a arrugar. Entonces el acabado va a quedar feo. Entonces sí se da un cajoncito. Este cajoncito también debe estar al hilo. No, a veces este cajoncito, cuando no les alcanza tela, lo cortan al contrahilo y se ve feo, sí se nota. ¿Ya? Entonces eso hay que ver. Ahora, también algunos, este cierre es 2 vivos con cierre. ¿Ya? Esto también hay que hacer. Mira, queda un poquito ovaladito. ¿Ve? Un poco ondeado. No se nota mucho porque está tapado. ¿Ve? ¿Ve? Ya, este cierre, buena calidad, rey. Este también lo encuentran por metro. Yo les recomiendo cuando hagan este tipo de bolsillo, comprarlo por metro. Ya, por metro. Rey también viene por metro. Ya, este también es un poquito tedioso, le hacen de la misma tela. Algunos lo hacen de otra tela, más delgada también. Ya, entonces eso también hay que ver. ¿Qué más? Ah, está hecho. Esto está con remalle nada más. O sea, ¿con qué código? Con 504. Remalladora nada más. No está con la mellicera, que es 514. No está. ¿Ya? Lo ideal es que sea con una mellicera. ¿Ya? ¿Por qué con una mellicera? Porque le da un grado de resistencia a la prenda. ¿Sí? Esto solamente, a veces en los que están pespunta encima, no, pues va a ir la recta encima y como que le da un refuerzo. Pero cuando va a ir remalle solo, entonces ahí de repente, a veces los niños no están, especialmente eso en la parte de acá del pantalón. Se tira por ahí, se rompió. Eso también es porque no le dan un tiro adecuado y 2, porque no está hecho con una máquina mellicera que tiene que ir. La mellicera cose con 4 hilos, o sea, un remalle más una puntada recta que le da un refuerzo. ¿Ya? Pero ya no iría con una máquina con puntada de seguridad. La puntada de seguridad más se utiliza para tela plana, no para tela de punto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué colores? En esta variedad, para mí me parece que este es conchevino. Conchevino. Pero hay variedad, hay conchevino, hay granate, hay rojo bandera, en amarillo también, amarillo pastito, amarillo Brasil, amarillo oro, amarillo oro. En azul también hay una gama, azul eléctrico, azul noche. Cuando vas a comprar, especialmente los azules, tú dices, voy a comprar azul, pero cuando vas encuentras, ¿qué azul? Azul noche, azul marino, azul eléctrico, azul mediano, hay uno también azul mediano que es un poquito más negro. Ya, entonces, hay un montón de... Entonces tú tienes que ir con tu muestra. Ya, y ese RIC sintético, ya, de casaca, ¿sí? Nada más. Lo podemos ver ahí. Luis, la espalda sigue todo en el mismo sentido, ¿no? El concha. Sí, no. Este vivo, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes este vivo más? ¿En dónde? ¿En dónde lo ponen? Ya, pero imagínate cuánto me voy a demorar ahí en recta, tengo que mandar mayo. Esto se hace con remalladora, con embudo. Sí. En la remalladora se pone una banderita, como una plataformita, y ahí se pone el embudo y todo parejito.
desmayadora sin embudo, en un lado comes más, un poquito más, ¿no? Un poquito menos. Y en recta también, pero la recta no se va a quedar en recta, lo tienes que pasar a remalle. Y en remalle a veces comes, bueno, sí, me ha pasado. Es tedioso sí, ponerle, graduar, porque hay que ver cuánto de pestañas está quedando. Quieres que te vea un poquito más, hay un tipo de altura, con el embudo. Y entonces para graduar se demora, para poner los accesorios se demora. Pero para hacer uno, no te va a convenir. Pero para hacer cantidad sí, porque te va a salir todo aquí. Ya, eso también a veces se pone en los pantalones, en el libro del pantalón. El pantalón lleva bien, lleva bien. También lo ponen en la pijama, es un decorado. ¿Ya? Entonces, ahí están los 3 modelos de las mangas, ¿ya? De las mangas rangas, los 3 modelos. Acuérdense que cuando ustedes separan esto, porque acá lo van a separar, ¿cierto? Lo van a separar, la manga va a salir para un lado y el cuerpo. Entonces, para que ustedes separen, le tienen que dar ¿qué? Costura. No se olviden de las costuras, ¿ah? Ahí dice que le van a dar de costura 0.7. Ya, no se olviden. Tanto a la manga como al cuerpo. A los dos le tienes que dar, ¿ya? Le tienes que dar. ¿Qué? Mel, ¿qué estás ahí? Acá, por ejemplo, dice variaciones en el delantero, también está ahí dándole la parte curva. Ya, ahí también hay un poquito de parte curva. Y la manga más o menos va a salir así, pues, ¿no? Así. Ya, dependiendo de cuánto lo hayas metido. Y la otra variación es con diseño. ¿Ya? Es por el recogido, es recto. Recto. Sí, sí. No, lo que pasa es que al momento que tú cortas, en corte, este lado a veces se pierde. Se pierde. Ya, por eso no, claro. Ajá, por eso que este lado no lo consideramos. Solamente hasta acá, porque esto de acá es como una formación. Ahí cuánto salido. ¿Cuánto, mi amor? ¿De acá? Sí, hagan una explicación rapidita. De acá. De todo eso. Ay, ay. A ver. Ella Para- la manga. El molde básico es. Del básico. Muy bien, Mel, tú también te traduces. Ya, a ver. Por eso también me entiendes. De acá, de G a H, no me dice. Escuadramos de H hacia ahí 2 centímetros, que viene a ser la base. Escuadramos apoyándonos con la línea, con la escuadra, perdón. Así. Y voy a escuadrar 16 centímetros. Este vendría a ser I1. Este I1 lo voy a unir con D1. Recto. ¿Ya? Para formar esta partecita, porque no podemos dejarlo en ángulo, ¿ya? Porque si tú no haces esta partecita, lo que se va a hacer es sacar arrugarse, ¿ya? Entonces voy a medir de D1 hacia X 2.5 y de D1 hacia X1 2.5. Entonces de ahí lo que hago es con mi regla francesa, lo voy a unir, lo voy a suavizar, ¿sí? Nada más. Y de ahí para trabajar, ¿no? Los modelos, las variaciones. Si es el delantero, voy a medir la mitad de M y D1. Ese va a ser mi punto I. Y si es la espalda, voy a medir la mitad de K y D1. ¿Sí? O sea que son 2 trazos. Delantero y espalda. Igual, si voy a hacer el modelo el modelo verde, que es como una línea ovalada, entonces voy a sacarlo ya no en la mitad, sino lo voy a sacar en 4. ¿En 4 qué? La línea de D1 con K lo voy a dividir en 4 partes.
Y para la espalda y para el delantero voy a medir de D1 a M también en 4 partes. Y de ahí he bajado 3 y he subido 3 y voy a pasar por la mitad formando. ¿Sí? Y acuérdense que al momento de separar, ¿qué tengo que hacer? Darle postura. Ya tanto al cuerpo como a la manga. ¿De cuánto le van a dar de postura? 0.5. Si van a hacer, porque puede ser que lo hagan solamente con remayo de vestidos, solamente le dan 0.5. Porque a veces este lado, por ejemplo, lo remayo y le puedo pasar, por ejemplo, un pespunte de un 16. Entonces ahí solamente, como vaya con refuerzo, no necesito una medicera, necesito una 504 nada más. Entonces ahí solamente le doy 0.5. Dependiendo también del mismo, porque a veces le pasan punto de un cuarto. Claro, a eso sí necesitan medicera. Si es un 16, 504. ¿Ya? Entonces, de ahí nos faltaría, a ustedes les toca de tarea el polo básico, de niño. Y acá hay un tema muy importante. ¿Ya? Que les hablaba el día de ayer. Que son las costuras. ¿Ya? Que son las costuras. ¿Ya? Dice acá, por ejemplo, dice 102. Este lo tengo en un PPT, también les voy a explicar. ¿No? Ya hablamos de las costuras. Dice, las costuras, a las 11 me avisan para dar su recreo, porque no ustedes me enjuician, capaz. Es de niño. Claro, es de niño. Manga rangla de niños. Página 92, manga rangla de niños. Eso es lo que he hecho, pues, Mel. Hoy día creo que estás, no sé, Mel, estás distraída. ¿Por qué será? Mira. Ay, Mel. Ah, ya, les decía la página 101. Ahí está, por ejemplo. A ver, vamos con la página 101, ¿ya? Si ya están ahí en la página 101, ya. Ayer les dije, por ejemplo, que los códigos de la máquina recta, de la máquina remalladora y de la máquina repetidora, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan porque cuando hagan su ficha de especificaciones técnicas o su diagrama de operaciones, ustedes tienen que saber eso de memoria, ¿ya? Entonces, poco a poco lo van a ir aprendiendo. Yo sé que es difícil, ya, yo sé que es difícil, pero... Para el Estado, para pero ustedes lo tienen que saber como cultura general, ¿no? Como cultura general de costura estoy hablando. ¿Ya? Entonces, la máquina recta, ¿qué código dije? Muy bien, excelente. 301, ya no se olvide, 301. La máquina remalladora de 5 hilos, les dije 516. Como la garrotera. Ya. Máquina recta les dije 301. ¿Sí? Máquina recta 301. Cuando yo les pongo a 301, yo no lo voy a decir máquina recta 301, yo solamente voy a poner 301. En el examen, cuando digo, ¿cuál es el código de la máquina recta? Ustedes te van a decir, pobre que me marquen otra. ¿Ya? Claro, la otra semana ya les viene el examen. ¿Cómo que qué, chicas? La máquina remalladora de 5 hilos, esta de 5 hilos se utiliza para tela plana. ¿Por qué se utiliza para tela plana? Porque
hace un remalle y al costado, a unos 3-4 milímetros, hace la puntada recta cadeneta. O sea, es una función, mejor no les entrevero. Entonces, 516. Es que es una fusión 504. ¿Ya? La remalladora computada de seguridad viene así, ¿no? Esta es la remalladora. ¿Sí? Y viene acá una puntada cadeneta. ¿Sí? Entonces, esta viene a ser una 504 y esta puntada cuadrada. La fusión de estas dos no es la suma, no es la fusión, es la 500. Para ser más específico. Esas son nociones que poco a poco van a ir adquiriendo. Así te viene. ¿Ya? Sí, ya tienen que entrar a máquinas, chicas. Se van a ir a comprar su tela. Ahora ese día se han ido rápido, los han pedido también. He llegado tarde, a mi vecina le manda a recoger a mi hija. Ya, entonces, 16, 516 es la 5 hilos. 5 hilos trabajan con 2 agujas y con 3 hilos de garfio. ¿Cuáles son los garfios? Garfio inferior, garfio superior y garfio de puntada de seguridad. La remalladora trabaja con garfios. Garfio superior, garfio inferior y el otro garfio es de puntada de seguridad. La remalladora y la recubridora tienen garfios. Los dos tienen garfios. La recta no tiene garfio. La recta no tiene garfio. Tiene lanzadera, pero no tiene garfio. Al cangrejo y la parte de después la puntita es la lanzadera, pero no es garfio. Ya, pero si hablamos de remalladora y recubridora, tiene sus garfios. La remalladora tiene 3 garfios. Garfio superior, la que nos demoramos, las que tienen máquina. La que me demoro más en poner, la que es un poco tediosa, ¿qué garfio es? ¿Ah? Inferior. Y la que sí lo pasa un poco más rápido es la superior. Y la puntada de seguridad que viene por la parte de atrás. ¿Ya? Eso cuando hago 5 hilos. ¿Ya? Trabajo con 2 agujas y con 3 garfios. Con 516. 504, perdón, 514, 4 hilos. 514, 4 hilos. 514, 4 hilos. Son 2 hilos de aguja y 2 hilos de garfio. ¿Ya? 2 hilos de aguja, 2 hilos de garfio. Y la 504, que solamente es trabajo con 3 hilos, es una aguja, ¿ya? Y 2 garfios. Y también se utiliza para tela plana, ¿ya? Para tela plana también se utiliza la remalladora de 2 hilos. No es muy comercial, ya les dije, uno de los usos es para unir fardos de tela y el otro también es cuando, por ejemplo, hacen lo que es sastrería. Por ejemplo, cuando es sastre lo que quieren es que orillar, más no quieren unir piezas. ¿Ya? Y para orillar solamente necesitan la máquina remalladora de 2 hilos, que es un código 502. Pero casi no lo usamos en lo que es un garfio es ciego. O sea, trabaja con 2 garfios, pero uno de los garfios es ciego. O sea, no va hilo por ahí. Solamente ayuda a hacer el enlazado. En la aguja sí va hilo en uno de los garfios, también va hilo. O sea, trabaja con 2 garfios, pero un garfio es ciego. O sea, no pasa hilo por ahí. Exacto. Y entonces son 3. No, solamente es 2 hilos, 2 hilos. Porque al otro garfio es ciego, no va hilo por ahí. Solamente ayuda. Es como un corchete que ayuda.
Claro, es ciego porque no hay huequitos, por lo tanto, si no hay huequitos no pasa hilo por ahí. ¿Ya? Acuérdense, mira, les estoy diciendo, después cuando digo, ay, eso no me enseñó la Miss, capaz es un de Mel, porque él está diciendo que el ciego, que no... Ya, miren, acá dicen las puntadas, miren, acá dice, las puntadas, de acuerdo a la operación específica que realicen, se divide en dos tipos. El primer tipo de puntada son las costuras. ¿Para qué me van a servir las costuras? Para unir piezas, ¿no es cierto? Y el otro vendría a ser, según tipo de puntada, son los pespuntes. Los pespuntes tienen dos objetivos, de dar refuerzo y de dar decorativo. ¿Ya? Los pespuntes son los que van encima de las costuras. ¿Ya? Acuérdense bien. Ahora, si hablamos de las costuras, ¿se acuerdan que ayer les decía? Aparte, por ejemplo, si estoy haciendo mi diagrama de operaciones, por ejemplo, una falda, en espalda son dos piezas de espalda. Si hablamos de una falda básica, entonces pongo espalda 1, espalda 2, ¿y qué vendría acá? Pretina. Entonces, lo primero que voy a hacer es que es unir espalda 1 con espalda 2. Voy a unir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para coser el cierre. Entonces, el cierre, ¿en qué máquina lo voy a coser? En la máquina recta 301, ¿ya? Y acá pongo el tipo de costura. En los tipos de costura tenemos costura superpuesta, costuras traslapadas, costuras soldadas, costura plana, y desde dentro de los pespuntes tenemos los pespuntes de canto y los pespuntes de adorno. ¿Ya? Por ejemplo, el código, si voy a utilizar, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, si voy a utilizar una costura traslapada, su código es un LS. Entonces yo pongo 301 y 301 LS. Entonces ella una costura traslapada. Dentro de las costuras traslapadas están subdivididas. Ya, pero no les voy a todavía enredar. ¿Sí? Poco a poco, pues es un proceso, porque no les puedo dar todos los códigos. Y esto no lo digo yo, no es porque yo lo diga. Cuando una prenda es de exportación, ¿ustedes saben lo que es una ISO? Pero es nacional. Es que cuando un producto pasa una norma ISO, quiere decir que es de calidad. Por ejemplo, a veces las aguas minerales dicen ISO 19, no sé qué cosa, igualito. No les he hablado todavía sobre la 1495 habla sobre la calidad de las costuras. Y la 1416 habla sobre la calidad de las puntadas. ¿Entienden? Entonces no es que lo diga yo, no son normas internacionales. ¿Ya? Entonces por eso no las voy a marear todavía un poco. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero me basta que lo pongan así con 301, ¿ya? Pero ustedes, como tienen su libro, lo van leyendo. Sí, lo van a suspender. ¿Ya? Entonces, yo puedo ir leyendo dentro de las costuras, como acá dice en su librito, dentro de las costuras, acá dice su libro, escucha. Sí, ¿no? Ya. Dentro de la costura se dividen en 4. Ya tenemos las costuras superpuestas, ya, las costuras traslapadas, las costuras soldadas, ya, y están ahí sus dibujitos incluso. Por ejemplo, si yo voy a hacer voy a unir un polo,
voy a hacer una costura superpuesta porque voy a unir dos piezas. ¿Ya? No, es que hay algunas que se hacen en remate, unas que se hacen en claro. Sí. ¿Ya? Después tenemos las costuras soldadas, ¿ya? Soldadas. Después tenemos las costuras planas, ¿ya? Después tenemos los pespuntes, ¿ya? Los pespuntes, tenemos los pespuntes de canto, ¿ya? Ahí también hay dibujitos. Y tenemos los pespuntes de adorno, ¿ya? Los pespuntes de canto, hablamos, por ejemplo, un pespunte. Los pespuntes que tienen ahí en su casaca de Erika, esos son pespuntes. Pero hay pespuntes de adorno, o sea que no necesariamente van del mismo color, no son de refuerzo, sino van de adorno, ¿ya? Entonces ahí tienen para leer, por eso no les voy a... Ya, esos son pespuntes de ¿qué? De adorno. Refuerzo y adorno van de los dos, porque en algunos, por ejemplo, en el bolsillo, que va pegado. Lo que va en el bolsillo no va con un adorno, a veces una no sé, ¿eso qué es? Ah, adorno. Pero los que son, por ejemplo, para unir la parte del canesú en la parte de atrás, ya esos son de refuerzo. ¿Ya? Después tenemos las hojas de esto, por ejemplo, de los tipos de costura. No. Estos son los primeros videos que yo he hecho. ¿Ya? Son los primeros videos que yo he hecho. Así que si desean un poquito tenerlo más profundo, en mi canal de YouTube son mis primeros videos del año 2020. Número 1, ahí está la pulgada, que es muy importante, la pulgada. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos los moldes se pueden hacer en pulgadas y se pueden hacer en centímetros, pero mayormente acá en Perú lo hacemos en centímetros. ¿Ya? En otros países a veces más lo hacen en pulgadas. ¿Ya? Ciertas fábricas también lo hacen en pulgadas, porque eso es más internacional, ¿no? Porque otros países, especialmente para exportación, lo hacen en pulgadas. ¿Ya? Pero las costuras sí lo hacemos en pulgadas. Como dice Mel, por ejemplo, un 16, un 32, un octavo, un cuarto, 3/5, qué sé yo. O sea, y ahora, ¿y qué es eso? No sé qué es eso. Dentro de lo que cose ahí, ¿ya? Y entonces, pero entonces, ¿cómo yo sé cuánto tengo que coser? ¿Es una pulgada, media pulgada, un octavo? Entonces, ahí en el diagrama de operaciones también te viene un 16, un 32. ¿Dónde te viene más específico? En la ficha de especificaciones técnicas de costura. Ahí es donde te viene más. Ahí te dice a cuánto tienes, a un 16, a un octavo, a un cuarto, 3/5, qué sé yo. Y ahí uno de mis videos de mi canal de YouTube, hay un tema, mi primer tema que hice son estos dos, las costuras, los tipos de costuras y la pulgada. Ahí explico cómo es que se divide pasito por pasito para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Así que dense una vueltita por ahí. Suscríbanse a mi canal, por favor. No, de repente por ahí va a salir. No, a mí me aburre cuando dicen así. Estoy viendo un video y sale un comercial. Sale Naela. Ya, a ver. Ya. Mire, por ejemplo, acá dice, en la página 110 dice, especificaciones técnicas de costura. Por ejemplo, en la parte donde dice, margen de costura 0.7, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? O 5/32. Entonces, haz de cuenta que no te viene a ti 0.7, solamente te viene 5/32. ¿Qué haces? El Pepe Satela te ayuda, pero a veces, y si te engañan,
Entonces tú tienes que saber reconocer también. ¿Te das cuenta? Que es por cultura general, porque todo esto en costura es en pulgadas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice acá, marcar un piquete en el centro de la cabeza de manga 0.5 o 4.32. ¿Qué miércoles será ese 4? Sí viene con esas medidas también, pero tú tienes que saberlo, porque a veces, como te digo, te pueden engañar. ¿Ya? Pero cuando es una prenda, por ejemplo, cuando te mandan a hacer servicio y es una marca reconocida, sí se fijan en todo eso. Y cuando no está cosido como dice ahí en la ficha técnica, te lo rechazan. Producción perdida, porque hasta que lo despojan y todo lo demás. Ya. Entonces, eso hay que saber. Pero en realidad la pulgada es la medida de tu pulgada. Sí. Claro. Claro, ya se te queda también en la vista. Los centímetros y la pulgada se te quedan en la vista. Por eso que yo más o menos cuando veo digo, ah, no, eso está así, porque me puedo equivocar más o menos, pero por ahí voy, porque ya se te queda en la vista. Biónica no, pues, pero más o menos como que te vas adecuando, ¿no? Ah, no, acá hay unos 6, 8 centímetros, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas calcular, por ejemplo, viene un modelo o lo ves en una revista y tú tienes que saber calcular. Cuando de repente hay un corte, entonces no lo tienes en físico para poderlo medir, pero sí lo tienes en foto, entonces tú tienes que calcular ahí. ¿Ya? Después viene el tejido de punto. ¿Se acuerdan que el tejido plano tenía sus partes? A ver, repaso del examen. ¿Cuáles eran las partes del tejido plano? ¿Se acuerdan? Partes del tejido plano. Partes del tejido. Si no, voy a pensar que han plagiado, ¿ah? Ya, muy bien. Entonces, ahí está copiado, seguro. Ya. En el tela de punto también tienen sus partes. Pero, dice, por ejemplo, vamos a leer acá. Dice, definición. Es una tela compuesta por mallas. ¿Ya? Por eso que también este tipo de telas no se deshilacha, porque no está compuesto por 2 hilos, es un solo hilo. ¿Ya? Dentro del cual tenemos las de rayas, de mallas y las columnas de mallas. Unos están hechos de pasadas y el otro es de columnas. ¿Ya? Estas dos direcciones definen la repartición de las mallas de un tejido, enlazamiento de los bucles. ¿Alguna vez ustedes han tejido? ¿Han hecho tejido? ¿Sí? Ya. Entonces eso les va a ayudar a comprender un poco. ¿Ya? Clases de tejido de punto. Hay 2 clases. ¿Ya? Existen 2. Tenemos los tejidos de trama y los tejidos de cadena. ¿Ya? Algunos también le dicen de urdimbre y otros le dicen de trama. ¿Ya? El hilo corre horizontalmente. Las mallas se unen uno al otro en la misma pasada. Las conexiones son horizontales. Y la de cadeneta, la unión de mallas se hace vertical. Columnas de malla. O sea, al momento que se teje así. Esos son las verticales. Y las de horizontales se van tejiendo así. Como normalmente tejemos. Cuando tejemos de este lado. ¿No? ¿Ya? Y las verticales se hacen así. Por columnas. ¿Ya? Características principales del tejido punto. Dice. Esta tela móvil es elástica fácilmente al movimiento del cuerpo y tiene facilidad para perder las arrugas. Ya no se arrugan muy rápido. Porosa, menos opaca, más espacio se ha abierto entre hilos,
que deja penetrar el viento y el frío. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por eso que la tela de punto no es adecuada para hacer mascarillas. ¿Se recuerdan que les comentaba? ¿Por qué? Porque tiene más poro, es más poroso. Por lo tanto, dice que penetra el viento ya más rápido. Entonces, por lo tanto, si yo hago una mascarilla de tela de punto, no me va a proteger tanto. ¿Sí? Menos estables al uso y a la conservación. Muchos de estos encogen más del 5%. ¿Ya? La tela plana no encoge, la tela de punto sí encoge. Por eso que cuando hemos visto, por ejemplo, nuestro cuadro de medidas siempre dan encogimiento tanto. Pero en tela plana no hemos hecho encogimiento. ¿Ya? Dependiendo del tejido, menos que las fibras sintéticas hayan sido termofijadas. ¿Ya? Eso también es muy importante. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, los driles mayormente vienen engomados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir engomados? Que han sido pasados por un proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo hago, por ejemplo, mi molde, lo corto, lo confecciono, y cuando ya lo lavo, lo que va a hacer el engomado, ¿qué se va a hacer? Se va a encoger y va a quedar más chico. Entonces, yo tengo que saber cuando una tela está engomada y cuando una tela no esté engomada. ¿Ya? Dime, Mel. Claro. ¿Cuál? En piqué también hay hay el piqué de algodón y el piqué sintético. Hay el piqué, ay, tiene un nombre. En columna, uno es de columna y el otro es de vertical, sí, son dos diferentes. Eso hay que saber también porque uno encoge más que el otro. ¿Ya? El horizontal encoge más que el vertical. Uno encoge más a lo ancho y el otro encoge más a lo largo, y eso hay que saberlo. ¿Ya? Por ejemplo, conformación del tejido de punto. Las columnas, ¿ve? Ahí está en un microscopio, y son aquellos que conocen el hilo de la tela del tejido. Estas son hileras verticales de malla, bucles que se asemejan a las trenzas, muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido. ¿Ya? Y después tenemos las pasadas, que son hilos horizontales o mallos que están generalmente se aprecian en el revés de la tela. ¿Ya? Haya, yacab. Clasificación del tejido de punto. Por ejemplo, en tejido plano, no les he hecho las clases de tejido plano. Eso lo vamos a ver netamente en confección y producción de tejido plano. En tejido plano tiene su clasificación. Están clasificados en satín, pero están en 3. Que, por ejemplo, unos están puestos, es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Son telas planas que no tienen cara. ¿Ya? Las de satín, por ejemplo, sí, porque tienen un brillo. ¿Ya? Entonces, acá en tejido de punto, sí está, por ejemplo, el tejido del yacar. Es un tejido con diseños de figuras grandes. Tenemos el interloop, ¿ya? Y tenemos el interjersey, que es clasificaciones del tejido de punto. Son los 3 más conocidos. ¿Ya? El yacar, el interloop y el interjersey. ¿Ya? Después habla sobre el tanto por ciento, que ya lo hemos practicado. Practíquenlo porque eso en costura siempre van a sacar porcentaje. Y después habla sobre la escala cromática, sobre los colores. ¿Ya? Acuérdense que en su ropero ya no debe faltar 3 colores principales. Hasta 4, diría. ¿Cuáles son? Negro, blanco, beige y blanco. Porque esos 4 combinan con cualquier color. ¿Ya? Negro, mi amor. El jean también, ahora se ha sumado el jean porque el jean lo puedes poner con cualquier color, ¿no? Y también, pero los básicos, o sea, cuando se estudia un poquito de diseño, en diseño te enseñan
todo lo que es colores, ya colores fríos, colores cálidos, colores neutros, ya. Entonces, los colores neutros son los que más dan con todo tipo de color. Ya le puedes poner cualquier, el beige, ahora que también ha salido el nude, ya que es una gama del beige con un toquecito de rojo, una gotita de rojo. El nude, le dicen otros, nude, ¿ah? El nude, que también combina con cualquier color, ¿ya? Salió, estaba un poco de moda también los vestidos, ¿no? Porque también lo puedes poner con zapatos negros, con zapatos fucsia, da también, ¿ya? Sí, porque da con todo, pues. Da con todo, ese es el color que tiene. En zapato tú tienes un nude y te sirve para todo tipo, ¿ya? Después habla sobre los colores, un poquito de los colores primarios, los colores secundarios, eso bastante en diseño te viene eso, ¿ya? Después te viene lo que es el encaje, ya de lo que es Ah, me preguntó Margarita, cuando estuvimos en Gamarra, me dijo, Miss, los encajes, hablando de tela encaje, ¿es plano o es punto? Los encajes son tela de punto, ¿ya? Están dentro de la gama de... Dentro del interlook, ¿ya? Dentro del interlook, ahí están todo lo que son los encajes, ¿ya? Y después hablas ya los encajes acá en sí, encajes de encajar de un almacenamiento, cómo apilar, ¿no? Cajas y todo lo demás, ¿ya? Ahí también es bueno, ¿no? Dice cómo hacer una pila sólida. A veces apilamos por apilar y eso puede ocurrirnos accidentes. Se puede caer todo. Al más mínimo movimiento, ¡pum!, se cae, ¿ya? Entonces, hemos terminado el libro. Acabamos el módulo. Ahora empezamos con el parte. Todo está fácil, ¿ah? Mandado, papi. ¿Qué mandado? Eso lo mandado. Ahorita te he visto cuando me has traído. Sí. Parte 2, dice. Parte 2. Parte 2 de la cripta, parte 2. La cripta es de mi época, por supuesto. ¿No? Cuéntame la cripta. ¿Ah? ¿Este? Del 1, pues. Oye, Mel, si tú no vienes, nos morimos del aburrimiento. Sí, dale carita. Ya, el primero dice casaca, manga ranca con capucha adulta. ¿A qué hora es? ¿A las 11? Mi garganta me duele. Ya. Ya, dile a las chicas, váyanse a breve y les damos 11:30. Ya, vayan avanzando. Esto de acá yo no lo voy a hacer porque esto está fácil. Eso. La casaca no lo voy a hacer porque esto está fácil. La 4-5. Solamente es desglosar y hacerle la vuelta y hacerle dónde va ubicado el bolsillo, nada más. Y la pretina. Así que está fácil. ¿Ya? La capucha sí lo vamos a hacer. Sí, por eso estoy diciendo, porque es lo mismo. Solamente viene lo que es ubicación del bolsillo. ¿Dónde va a ir ubicado el bolsillo? ¿Ya? Nada más, y el corte que viene, nada más. Por eso que eso no lo voy a hacer, porque ya les queda a ustedes, es fácil. Sí, re fácil. Ya, ahora vamos a hacer viniendo el trazo de la capucha. Ya tenemos que hacer la capucha, el vestido. Capucha es el 8. Ya la capucha. De este también les voy a mandar 4, ¿ya? De este aparo. ¿Ya? Así como les mandé de los polos, ahora les voy a mandar de los polos litrados.
y también de lo aparte, para que lo puedan tener, ¿ya? Lo que yo les he mandado ya están adaptados de frente a molde, pero lo que pasa es que, por ejemplo, acá en lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho en patronaje, lo que se hace es el escalado, como les enseñé el escalado, ¿ya? Pero en el cuadro que yo les he dado, no lo van a hacer a escalado, sino lo van a hacer la talla que ustedes quieren. Ya está procesado, ya está todo ya, para que lo metan a molde. ¿Sí me entendiste? Sí. Les estoy mandando de los dos para que lo tengan en caso de emergencia, ¿ya? Pero yo les recomendaría que lo hagan escalar todo en uno y después lo pletean nada más. Pero bueno, los dejo para el... ¿Alguien necesita? A ver, ahí a ¿cómo se llama? A Wendy. A ver, saliste ganado por venir el día de hoy. ¿Cómo se te hizo venir? ¿Rápido? ¿Sí? Sí, sino que Ay, sí, amiga. Ya, chicas, nos vemos a las 11:30. Ya se quedaron dormidas, creo. Ya, Miss, sí le escuchamos. Ay, ya, Gracias. ok.